un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia. En esta oportunidad quiero aprovechar de hablar de una producción que me interesaba bastante y tenía pendiente comentar por acá. Ahora que ya están disponibles en streaming sus 8 episodios, que originalmente se fueron liberando en semanas consecutivas, puedo recomendar la serie La Casa de los Espíritus, que se puede ver en la plataforma Prime Video. Clara, especial. ¿Cómo especial? Mover cosas con la mente. Para decirle gracias. ¿Tú quieres casarte conmigo? Sí, que es mi destino. Una primera razón ya de partida es que se tratara de una adaptación como serie de uno de los libros más icónicos de la literatura latinoamericana contemporánea. La primera novela de una de las escritoras más afamadas y premiadas, la chilena radicada en Estados Unidos Isabel Allende, actualmente de 83 años. Premio Nacional de Literatura en nuestro país en 2010, sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas y ha conseguido vender más de 70 millones de ejemplares, por lo que no es extraño que sea considerada la escritora viva más leída en nuestra lengua. A lo largo de más de medio siglo ha escrito una treintena de libros y algunos de sus textos han sido llevados a la pantalla, como la propia La Casa de los Espíritus, la película de Amor y de Sombra y la serie Inés del alma mía. Por todo esto, la propia Isabel Allende ya era una razón en sí misma. Pero siendo más específicos, es lo exigente y difícil que es llevar este libro a la pantalla lo que es una razón en sí misma para resaltar, más aún ahora que ya se logró desarrollar y realizar el proyecto. Hace casi 2 años, a fines del 2024, en este podcast estuve hablando de la adaptación como serie de 100 años de soledad, proyecto de Netflix que precisamente en estos días confirmó las fechas en que se estrenará la segunda parte y final en agosto próximo. También en 8 episodios, esa producción sobre la novela de Gabriel García Márquez era el intento de llevar a la pantalla un libro que siempre había sido considerado infilmable, y por lo mismo era un gran desafío, más aún porque a diferencia de otras adaptaciones audiovisuales de textos de ese autor, en esa oportunidad no se trataba de una producción europea o hollywoodense o hecha por un equipo mexicano, sino a cargo de artistas y técnicos mayormente colombianos, y el resultado fue verdaderamente notable. Algo parecido ocurre con La Casa de los Espíritus, que desde su publicación en 1982 ofrece suficientes dificultades para cualquiera que pretenda filmarla y que funcione y deje contentos a los y las fans de la novela, y por supuesto que no traicione el espíritu y tono del libro. Hace 33 años, en 1993, llegó a los cines la primera adaptación de esta historia, cuyo anuncio y rodaje había generado mucho ruido y expectativas en nuestro país y distintas partes del mundo, incluso en aquellos tiempos en que no había redes sociales. No solo porque se adaptaba a la primera y más famosa novela de Isabel Allende, sino además porque sería una gran producción internacional, hablada en inglés, filmada mayormente en Portugal, dirigida por el cineasta danés Ville August, ganador del Oscar y 2 veces vencedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y con un elenco verdaderamente estelar, incluyendo los ganadores del Oscar Jeremy Irons y Meryl Streep, además de Glenn Close, Winona Ryder, Antonio Banderas y la gran Vanessa Redgrave, entre otros. Pero lamentablemente, a pesar de los llamativos nombres involucrados, la cinta no entusiasmó mucho ni al público ni a la crítica, y no obtuvo la repercusión y relevancia esperadas. Yo la vi en el cine en su momento, en ese entonces, y si bien no me entusiasmó demasiado, no me pareció tan fallida como muchos han dicho, e igual creo que funcionaba de manera aceptable y sin traicionar la esencia del argumento, a pesar de que igual se tomó distintas licencias y por supuesto que no se sentía latinoamericana en su esencia. Y claro, se entiende totalmente si decepcionó a fans del libro original. Afortunadamente, todo lo que no fue tan efectivo en esa primera oportunidad y en esa primera adaptación se pulió y mejoró en esta versión como serie, que
que se siente más latinoamericana y fue filmada en Chile y hablada en español con actores iberoamericanos, como ya detallaré más adelante. En relación a lo anterior, la potencia de esta historia, así como los temas y el estilo con los cuales se desarrolla, conforman otra razón para destacar acá. Estamos ante una trama que se extiende a lo largo del siglo XX, desde los años 20 del siglo pasado hasta los años 70, para contarnos la saga de los Trueba del Valle, una familia marcada por la fuerte presencia del patriarca Esteban Trueba, y cómo su personalidad y las decisiones y actitudes que toma terminarán influyendo el equilibrio familiar a lo largo de distintas generaciones, mientras alrededor de él se desenvuelven distintos e importantes personajes femeninos, como su hermana Férula, su esposa Clara, su hija Blanca y su nieta Alba. Esteban es el típico hombre dominante y su forma de ser y pensar generarán choques con las mujeres de su familia, partiendo por Clara, quien desde su infancia ha desarrollado la capacidad de conectar con espíritus y tener poderes especiales. Al mismo tiempo que se desenvuelve la intensa trama de estos personajes, el país en el que viven es el reflejo de cambios sociales y agitados vaivenes políticos. Aunque nunca en el libro se especifica en qué país transcurre, hay distintos elementos que permiten entender que obviamente la historia está situada en Chile. Encabezado por las principales impulsoras de este proyecto, Fernando Rejola y Francisca Alegría, quienes también fueron showrunners de la serie, como mencionaré más adelante, trabajaron en la adaptación como serie junto a un grupo de guionistas que incluye a Germán Maggiori, Mauricio Leiva Koch, Natalia Quevedo, Santiago Mojar y Andrés Gobrea. El argumento nos habla de varios temas, incluyendo los lazos familiares, las relaciones tóxicas, la influencia del patriarcado, el rol de las mujeres en la sociedad en tiempos de cambio, la relación entre los patrones y el campesinado, así como las grietas y fracturas sociales de un país que no puede evitar llegar a una crisis social y política. Todo esto es contado recurriendo a elementos clásicos del melodrama, incluso con diversos aspectos que evocan la tradición telenovelesca latinoamericana, con pasiones intensas y exaltadas, situaciones que pueden parecer exageradas o desbordadas, pero que son muy coherentes con el mundo que retratan y los códigos de las teleseries de nuestra región. Además, los elementos fantásticos y sobrenaturales conviven con la realidad en un claro exponente del llamado realismo mágico. ¿Cómo condensar tantas historias, situaciones y personajes a lo largo de los años, mientras van pasando las generaciones y el pasado se entrelaza con el presente y el futuro? Era el gran desafío para esta producción, que al fin pretendía ser más fiel a la novela original y su espíritu con lo que había logrado la adaptación al cine de hace 3 décadas, y al ser una serie en 8 capítulos, permitiría desarrollar más todo lo que incluía el libro y que por tiempo y concepto no fue incluido en la cinta. Lo que veremos acá nos conmoverá, nos atraerá y también nos hará reflexionar sobre nosotros mismos y el país y el mundo en el que vivimos y hemos vivido. También es una razón para destacar quienes sacaron adelante este proyecto desde la producción y la dirección. Es una coproducción entre Amazon MGM Studios, la productora que ha tenido mucho éxito en los últimos años, incluyendo producciones como la ganadora del Oscar Anora, me refiero a Film Nation, y la productora chilena Fábula, cuyos fundadores, el director Pablo Larraín y su hermano productor Juan de Dios, son acá productores ejecutivos, al igual que la reconocida actriz estadounidense de origen mexicano Eva Longoria y la propia Isabel Allende, y también las 3 personas que fueron showrunners de la serie. Fernando Rejola, quien además actúa en el rol de Blanca adulta en los últimos episodios, la realizadora Francisca Alegría y el cineasta Andrés Wood, con estos 2 últimos además alternándose en la dirección de los capítulos. A más de 2 décadas de sus inicios en telenovelas en canales chilenos, Urrejola ha estado desarrollando una activa y ascendente carrera desde que se radicó en Estados Unidos, incluyendo su participación en una serie como Narcos México, actuando en una película del legendario Clint Eastwood y compartiendo escenas con él en Cry Macho o en un largometraje junto al ganador del Oscar J.K. Simmons. Por su parte, Francisca Alegría dio que hablar inicialmente hace una década con su cortometraje Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta, con el cual ganó un premio del jurado en el Festival de Sundance, el mismo certamen donde hace 4 años se estrenó su primer largometraje, La vaca que cantó una canción hacia el futuro. Acá en la serie le toca dirigir distintos episodios, incluyendo 2 de los más decisivos, el primero y el último.
¿Y qué agregar a estas alturas del elogiado Andrés Wood, uno de los realizadores más reconocidos y elogiados del cine chileno en las últimas 3 décadas, con títulos como Historias de fútbol, Machuca, Violeta se fue a los cielos? De alguna manera u otra, la filmografía del cineasta presenta más de un elemento en común con una historia como La Casa de los Espíritus. Y ahí, además de los films que ya mencioné, también podemos acordarnos del Desquite, por el contexto patriarcal en el campo chileno, pero también de otros como La Fiebre del Loco, La Buena Vida y Araña en su mirada a la sociedad de nuestro país y las diferencias que nos apartan o acercan, y también sus alcances políticos e históricos, que además de Machuca, se pueden encontrar en sus incursiones en series como Ecos del Desierto y Ramona, a lo que también hay que sumar su bien recibido trabajo en la miniserie colombiana Noticias de un secuestro, por la cual fue distinguido en los premios Platino. Con la valiosa experiencia y reconocido talento y sensibilidad de Wood, así como su sello propio como cineasta, más el entusiasmo, empuje, profesionalismo y cariño y el toque femenino de Alegría y Urrejola, se contó con 3 showrunners muy idóneos para sacar adelante este proyecto tan exigente. Otro elemento muy determinante en esta producción y que por supuesto incluyo como razón es su elenco, que es realmente un gran mérito considerando que fueron convocados desde actores y actrices de distintos países hispanoamericanos hasta representantes de nuestro país, mezclando rostros muy reconocibles con revelaciones infantiles y juveniles que están dando sus primeros pasos en una serie de este calibre. Hay gente que en redes sociales ha lamentado que no se haya hecho la serie solo con actores chilenos, y puedo entender ese anhelo, pero como se trata de una gran producción como pocas veces se ha hecho en Chile, para una gran plataforma internacional, y como se le quiso dar un carácter más latinoamericano, me parece que finalmente el resultado en este aspecto está muy bien logrado, y a pesar de las inevitables diferencias interpretativas, se logra un equilibrio bastante consistente, e incluso los actores y actrices de otros países trabajaron muy bien un acento que se pareciera al chileno. Entre los actores y actrices de nuestro país podemos ver a decenas de figuras de probada trayectoria, algunos con apariciones muy breves y acotadas, y otros que reconozco incluso no logré determinar en qué momento aparecían. Realmente fue un gran trabajo de casting, considerando que entre quienes aparecen en apenas unos pocos minutos o solo un par de escenas, por mencionar algunos, figuran Pablo Schwartz, Daniel Alcaíno, Mariana Loyola, Consuelo Holzapfel, Millaray Lobos, Marcial Tagle, Nicolás Saavedra, Marcelo Alonso, o Rodolfo Pulgar como ese presidente Nicanor Acevedo, de innegable parecido físico a Salvador Allende. Entre aquellos intérpretes de nuestro país que consiguen destacar a pesar de estar en personajes secundarios, puedo mencionar especialmente a Noelia Coño Henao, cuya presencia en pantalla le otorga fuerza y determinación a su importante rol de Pancha García, integrante de una familia campesina en la que también convencen una vez más los siempre sólidos Néstor Cantillana y Luis Dubó. Y también no puedo dejar de resaltar a la cálida y entrañable Nana que encarna Gabriela Aguilera, o el lujo que significa tener compartiendo pantalla a 3 de las actrices más reconocidas en Chile, como son Antonia Segers, Catalina Saavedra y Amparo Noguera, interpretando a las divertidas hermanas Mora. O a otra gran actriz chilena que siempre es un aporte, Aline Kuppenheim, muy creíble como ni idea, madre de Clara, cuyo esposo Severo del Valle es encarnado por uno de los actores españoles más reconocidos y premiados, Eduard Fernández, varias veces ganador del Goya. También los representantes chilenos destacan especialmente en aquellos roles que deben ser representados por actores diferentes cuando pasan de su adolescencia a la vida adulta, como por ejemplo el rol del hijo de Clara, Jaime Trueba, que es encarnado en su juventud por Diego Mallegas y por Pedro Fontaine en su versión adulta. Y en particular hay que aplaudir la actuación de Sarah Becker, a quien ya destaqué en este podcast hace casi 2 años por su interpretación nominada al Goya en el film La contadora de películas, y acá destaca interpretando a Blanca, muy bien encarnada en su etapa adulta también por Fernanda Urrejola. Además hay un logro en el casting de las 3 actrices que dan vida a Clara en sus distintas edades, la niña Francesca Turco, chilena, la joven actriz española Nicole Wallace y la reconocida actriz y cineasta argentina Dolores Fonsi. Pero si tengo que destacar solo unos pocos nombres internacionales en un elenco tan extenso y donde también algunos aparecen más episódicamente, como el colombiano Juan Pablo Raba, el argentino Nicolás Franchella y la española Maribel Verdú, menciono en particular lo que consigue la argentina Rochi Hernández como la Alba joven de los últimos capítulos, además de ser la narradora que comienza la historia en el primer episodio.
Y creo que además de los chilenos, quienes más terminan destacando son los mexicanos, ya sea Pedro de Tavira en un personaje secundario que llega en los últimos capítulos para inquietar y desestabilizar las cosas, o la memorable y conmovedora Férula que encarna Fernanda Castillo, que si bien solo aparece en menos de la mitad de los episodios, deja una presencia y huella que persiste en la serie y la historia. Y mención aparte para lo que consigue Alfonso Herrera como Esteban Trueba, el gran protagonista masculino de esta historia donde los roles femeninos son tan importantes, y el único personaje que además de estar presente en los 8 episodios, es interpretado por el mismo actor a lo largo de toda la serie. Debo reconocer que al principio los primeros capítulos no me convencía tanto, pero a medida que la serie va avanzando y luego lo vemos en su vejez y con todo lo que le ha ido pasando a él y su familia, no se puede negar que tanto por el buen trabajo de maquillaje como por su propia interpretación, su Esteban es una figura con distintas capas, sentido trágico y que simboliza muchas cosas. Nada de mal para un actor que ha conseguido destacar más allá de su México natal y ha participado en producciones internacionales como las series Sense8 y Ozark o Rebel Moon de Zack Snyder, y al que el público pudo conocer inicialmente cuando era un veinteañero hace 2 décadas, al principio con las telenovelas, y que alcanzó gran fama con la banda RBD, que fue un fenómeno juvenil. ¿Quién hubiera imaginado en ese entonces que lograría una interpretación tan meritoria en una adaptación de La Casa de los Espíritus? Uno de los aspectos que más se lucen en la serie y que merecidamente han estado siendo destacados es su lograda y atractiva visualidad, en todo lo que ello implica, desde las locaciones escogidas hasta la dirección de arte y el vestuario. Aunque hay escenas filmadas en zonas desérticas del norte chileno, en los alrededores de Copiapó, en los primeros 2 capítulos cuando Esteban Trueba estaba trabajando en la minería, y también hay hermosos lugares del sur, por ejemplo en la zona de Pucón, que representan la hacienda Las Tres Marías, con campos verdes, bosques, volcanes en el horizonte, así como interiores y exteriores de antiguas casas patronales. La mayor parte de las locaciones del rodaje estuvieron en Santiago, comenzando con el edificio que representa la gran casa de la esquina, que en la realidad es el emblemático Palacio Bruna, enclavado hace más de un siglo en el sector del Parque Forestal, a lo que se suman calles de barrios como Las Tarrias y el sector de la Bolsa de Santiago. Ya conseguir esas locaciones es un gran acierto, pero además había que decorar y ambientar los interiores de manera creíble, detallista y orgánica a lo largo de distintas épocas. Y es aquí donde verdaderamente brilla el equipo de arte y ambientación, liderado por ese reconocido y talentoso artista que es el director de arte y diseñador de producción Rodrigo Basáez, quien durante más de 2 décadas, además de sus logros en teatro, ha destacado en el medio audiovisual de nuestro país con recordados y memorables desempeños en películas como Machuca, Fuga, Violeta se fue a los cielos, El lugar de la otra y El Conde, por la cual ganó el premio Platino, además de la popular serie Los 80, en cuyas últimas temporadas además fue director. Basáez también tenía ya una cercanía especial con Isabel Allende, ya que en el 2021 dirigió la miniserie Isabel, centrada en la vida de la conocida escritora chilena. Lo que Basáez y su equipo de arte consiguen acá es verdaderamente estupendo y merece ser considerado entre las mejores direcciones de arte y ambientación no solo de las series chilenas, sino además del panorama latinoamericano del último tiempo. Además muy bien complementado con la también espléndida y lúcida labor de las diseñadoras Carolina Espina y Francisca Román en el atractivo y muy acertado vestuario. Todos estos elementos se conjugan para retratar muy bien en pantalla las distintas etapas de la historia, los diferentes momentos históricos y el paso mismo del tiempo que se refleja en diversos detalles, y todo eso apoyado siempre por la dirección de fotografía, capaz de darle unidad visual a un proyecto tan exigente como este y que estuvo a cargo de 2 artistas muy experimentados. Uno fue Arnaldo Rodríguez, quien a lo largo de más de 2 décadas ha trabajado con cineastas como Carmen Castillo, Marcela Said y Matías Vice, y ha sido parte de algunas de las mejores series chilenas como Los Archivos del Cardenal, El Reemplazante y Bala Loca. Y el otro director de fotografía fue Manuel Alberto Claro, chileno radicado en Dinamarca desde su infancia, quien ha destacado particularmente en el cine de Lars von Trier a partir de Melancolía en el 2011, y ahora pudo trabajar en su país natal en una producción tan significativa como esta. A propósito de estos logros visuales, aprovecho de resaltar también que los efectos visuales necesarios para las escenas que tienen una temática fantástica fueron muy bien resueltos y que aunque la mayor parte se filmó en sets reales, inevitablemente fue necesario utilizar en distintos momentos y escenas para ambientar geográficamente un paisaje o una calle, recursos o herramientas artificiales. Pero me parece que eso se realizó con cuidado y atención para que no desentonara tanto con el resto de las escenas.
Definitivamente la visualidad en La Casa de los Espíritus es fundamental en sus buenos resultados como serie y por algo ha estado figurando entre lo más elogiado. El pueblo marchando en la lucha ferviente se escucha por su libertad. Además, entre lo que más destaco de esta serie es su banda sonora, que por supuesto menciono como otra razón. Primero por el espléndido trabajo que desarrolló en la música incidental el argentino Tomás Videla, compositor argentino radicado en Estados Unidos, donde en los últimos años ha escrito música para producciones de plataformas como Netflix y Apple TV, tanto en ficciones como en documentales. Su bella partitura acá es muy completa y atmosférica, pasando por distintas facetas, como la propia historia que retrata, tan pronto emotiva y llena de lirismo y poesía, como intensa, agitada, dolorosa y estremecedora, entremezclando los instantes mágicos y fantásticos con momentos que evocan nostalgia y tristeza, pero también otros en los que se reconocen las raíces latinoamericanas con el uso de ciertos instrumentos, ritmos y tonalidades. Un verdadero acierto, y considerando que la película de hace 3 décadas, la música incidental, la compuso el célebre Hans Zimmer, no deja de ser un mérito. Pero además de lo que escribió Videla, el soundtrack también llama la atención por las canciones que utiliza, que van desde clásicos populares de distintas épocas que cantaron artistas chilenos como Violeta Parra, Víctor Jara, Los Jaivas y Quilapayún, como Mira Niñita y La Muralla, hasta los conocidos fragmentos de la ópera Tosca de Puccini, que Esteban y otras personas de su parentela escuchan y se repiten en distintos momentos. Pero además hay composiciones originales a cargo de reconocidas figuras chilenas actuales, algunas de registros anteriores, como las bonitas canciones del dúo Villamili, que a pesar de ser contemporáneas evocan tiempos antiguos, como en Cuando te vayas de mí, y en melodías de reconocible raíz folclórica como en las cuecas Dicen que soy flor de otoño y Si te mudas de este valle, e incluso aparecen cantando en pantalla en uno de los capítulos. Y también están las canciones que fueron creadas especialmente para la serie, como las del personaje de Pedro III, que encarnan el actor Nicolás Contreras en su juventud y Pablo Macaya en su etapa adulta. Las gallinas y el zorro, Somos Más, que en la serie se convierte en un verdadero himno popular y fue compuesta por Fernando Milagros, de quien además se puede oír su Angelito, uno de los temas de su exitoso álbum San Sebastián del 2011. Otra canción de Pedro III es Blanca Luna, escrita por Manuel García, quien además compuso el himno del pueblo que interpretan en distintos momentos diferentes personajes, y por supuesto tiene aires a la icónica El pueblo unido jamás será vencido. E incluso interpreta el mismo Manuel García una versión de Deja la vida volar de Víctor Jara. Y por supuesto la nueva canción que la afamada Mon Laferte creó y canta especialmente para La Casa de los Espíritus, Nuestra Casa, que suena en los créditos iniciales de 7 de los 8 capítulos, una balada romántica de letra intensa y apasionada, que al igual que la novela y la serie tributa la tradición latinoamericana de este tipo de historias. Para ir finalizando, hay que decir que desde que se estrenó la serie ha estado recibiendo en general críticas bastante elogiosas y también una buena recepción del público, a juzgar por lo que se comenta en redes sociales. Afortunadamente, en general, quienes admiran y conocen la novela original han reaccionado positivamente, aunque inevitablemente hay quienes encuentran que no todo funciona totalmente bien y que de todos modos hay elementos que se modificaron o no se incluyeron en la serie. Por supuesto, sinceramente yo creo que esta versión de La Casa de los Espíritus no es perfecta ni una obra maestra indiscutible. Como pasa en todas las series, hay episodios que funcionan mejor que otros, hay situaciones y acontecimientos que se aceleran o no se profundizan lo suficiente y quedan más en la superficie. Además, en el casting hay algunas actuaciones que son más logradas y efectivas que otras. Pero a pesar de todo eso, la verdad es que en términos generales me gustó la serie. Me entretuvo, me mantuvo atento e incluso me emocionó en más de un momento y de forma genuina y natural. Como ya lo fui mencionando en las distintas razones, creo que tiene aspectos y elementos notables y destaca muy por sobre el promedio y estándar de producciones latinoamericanas que ofrecen las plataformas. Y es por lo mismo un verdadero hito para el medio audiovisual de nuestro país. Por sobre todo, más allá de cualquier falencia o ámbito que no convenza, no se puede negar que acá se logró una notable conjunción de talentos y sensibilidades. Se nota que mucho trabajo y cariño de parte de todos y todas quienes intervinieron. Eso traspasa la pantalla y no pasa tan a menudo. Así que se aprecia aún más esta producción verdaderamente hecha en Chile. Es importante contar la historia completa. A todas las otras extraordinarias mujeres. Aquí estamos, hermana querida. Que me dieron el valor de escribir mi historia.
nuestra historia. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.